Ok, nos están grabando. Sonrían. Vamos a ver. Grandes genios e inventos de la humanidad. Seguro que antes de la época y el trabajo de Isaac Newton, las manzanas también caían al suelo. Pero nadie se lo había planteado. Simplemente era así. Isaac Newton se planteó las causas y se preguntó, ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Qué fuerza la atrae? En ese contexto, el inglés desarrolló la idea de la gravitación como una fuerza universal que se convertiría en la base de una de sus obras más importantes, Principios matemáticos de la filosofía natural. Isaac Newton y la gravedad. Los movimientos de los astros siempre han fascinado al hombre. Desde el principio de los tiempos, ha intentado averiguar las leyes subyacentes. 600 años antes de Cristo, el filósofo griego Anaximandro afirmó que la Tierra era un cilindro y que se encontraba en el centro del universo. En su interior ardía el fuego del infierno. Sobre ella se encontraba la bóveda celestial, y detrás de esta ardía otro fuego. A través de unos agujeros en la bóveda celeste translucían las llamas, eran las estrellas. Un paso más lejos fue Claudio Ptolomeo, que vivió en Alejandría en el siglo II después de Cristo. Él también veía la Tierra como el punto central del universo, pero para él, la Luna, el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra en trayectorias circulares fijas, las denominadas esferas. Con esa teoría, los astrónomos fueron capaces de predecir con más exactitud los eclipses de Luna y de Sol y la posición de los planetas. Pero es curioso, era una teoría falsa la que les llevaba a la mayoría de estos resultados. Pasaron más de 100 años hasta que en el siglo XVI Copérnico desmontará esa visión de la Tierra como el centro del universo. El canónigo polaco afirmó que los planetas giraban en torno al Sol y entre estos planetas, la Tierra. Pero no fue capaz de demostrar su teoría. A principios del siglo XVII, el astrónomo Johannes Kepler consiguió pulir la concepción del universo de Copérnico mediante la observación precisa de los planetas y el descubrimiento de la regularidad matemática. Afirmó que los planetas no giraban en torno al Sol en órbitas circulares, sino elípticas. Y se percató de que los planetas más cercanos al Sol recorrían su órbita con más rapidez que los que se encontraban más alejados. Pero Kepler no logró averiguar qué era lo que hacía girar a los planetas en torno al Sol. Isaac Newton nació en enero de 1643 en Woolsthorpe, condado de Lincolnshire, Inglaterra. Su padre, granjero, murió poco antes de que él naciera. Por órdenes de su madre, tomó el relevo en la granja. Pero el pequeño Isaac no estaba hecho para el campo. Se quedaba contemplando el agua durante horas, pensativo, mientras... A ver, este es algo pequeño, obviamente, pero la intención, aparte de ver, es cómo de comprender lo que viene a ser un fenómeno físico pasa por una teoría. ¿Mm? Pasa por una teoría filosófica, el título de su obra, filosofía, ¿no? De la naturaleza en sí, que se ponen a pensar, a ver, a analizar, pero desde ese punto de vista, y obviamente la concentración es bastante grande, ¿no? El hecho solamente de preguntarse por qué la manzana o los objetos caen de manera vertical y explicar por qué ocurre eso es bastante complicado, ¿no? Nosotros simplemente vemos que un objeto cae luego de ser soltado o lanzado y ahí quedamos, ¿no? Pero no es tanto de nuestro interés, quizás uno hace su vida pues, normal. Mentalmente, está bien, Igor, ¿sí? Bueno, le decía que para hacer física, para poder comprender los fenómenos físicos en general,
es en un inicio, y como lo han hecho todos los filósofos, o sea, solamente pensar en cómo ocurre. Claro que ahora tenemos pautas y no, todo eso, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Entonces, eso es lo que debemos conseguir nosotros en todos los temas de física. La parte teórica, la explicación, el por qué, o cuestionar también, ¿no? ¿Por qué ocurre? A mí me parece esto y no tengo una respuesta, entonces usted pregunta, ¿no? Esa es la parte física. Que luego esto se complementa con la parte matemática, que le da la rigurosidad y la veracidad de lo que nosotros hemos concebido como una parte lógica del análisis, probablemente como se dice, filosófico o de lo que ocurre. Entonces, eso nos avala, la parte matemática nos avala porque hay una estructura, hay una proyección, se cumple, se generaliza, entonces eso nos avala. Pero la primera parte es entender el fenómeno físico, qué es lo que ocurre, para luego matematizarlo, si podemos decirlo así. En este capítulo vamos a ver lo que es la dinámica circunferencial. Y hay algunos fenómenos físicos que tenemos que saber pues, por qué ocurren desde el punto de vista de concepto, y luego lo pasamos a una parte matemática, y luego lo procesamos, lo operamos, lo calculamos, ¿no? Esa es la última parte. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, tienes un fenómeno físico. ¿Mm? La pregunta es, ¿cómo así este auto consigue dar esa curva? ¿Debido a qué? Esa sería la pregunta, desde el punto de vista de la física. ¿Cómo se puede conseguir? Pues es peligroso, ¿no? Como se puede ver, dar la vuelta en curva a una cierta velocidad es peligroso. ¿Por qué no se puede dar una curva que no sea peligrosa a una gran velocidad? ¿Por qué tiene que uno disminuir la velocidad, bajar la velocidad, para dar la curva, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Mm? Aquí tenemos uno en carreras, ya esto es en una carrera, si algunos han visto alguna vez este noticiero o les gusta la carrera, pueden ver la maniobra que hace el piloto para poder dar esta curva. ¿Mm? Y así también hablamos de movimientos en el espacio, como es el sistema solar, por ejemplo. Si aquí tenemos la pregunta del por qué ocurre esto, qué es lo que hace que se curve o que un auto de la curva y todo lo que tiene que hacer. Imagínate qué es lo que pasa en el universo para que los planetas giren de manera elíptica, en este caso, alrededor del Sol. O sea, ¿qué hace? Eso es lo que se preguntaba Newton. Eso es lo que tenemos que resolver primero y luego ya vamos a aplicarlo. Vamos a ver aquí. Estudio la causa del movimiento circunferencial. En dinámica circunferencial, eso es lo que estudiamos. ¿Qué hace que un cuerpo describa una trayectoria circunferencial? Aunque obviamente la respuesta ahorita es bastante sencilla, pero hay que verlo ahí. Y aquí viene una de las primeras dificultades que vamos a tener que resolver. Aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento circunferencial. Y aquí tenemos la causa. Mire, esta es la causa. Obsérvese ahí el movimiento. Obviamente, la velocidad que se observa eh, no existe en la realidad, sino que es un vector imaginario que me representa cómo está moviéndose el cuerpo. Pero aquí el causante es la flechita de amarillo. Ese es el responsable, que tampoco lo podemos ver, por supuesto, pero sí lo representamos. Y si
te das cuenta, esa flechita tiene algo de particular, la flechita de María, tiene algo de particular. Eh, Siempre apunta hacia el centro. ¿Te das cuenta? Siempre está apuntando hacia el centro. Eso es ese es el responsable del movimiento circunferencial. Sin esta fuercita que apunta hacia el centro, no podría existir este movimiento circunferencial. Entonces, sobre él nos vamos a centrar en primer lugar, sobre él. Aquí, por ejemplo, podemos ver un movimiento elíptico, por supuesto. No es circular, es elíptico. Y que tiene ciertas características, cierta particularidad aquí. ¿Qué de extraño, qué de raro observan, vamos a poner que sea la Tierra, en su movimiento? ¿Alguien podría escribir over el audio? ¿Qué de particular observan en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? A ver, alguien me escribe. No tengo internet, no creo, si tengo. No tengo. Ya. Ya, hay uno escribió sobre las fuerzas externas que afectan sobre el carro. Ya. Es circular. Saldría volando. No he podido ver para qué fue. Ya, a ver, vamos a ver. Aquí hay un comentario que no. Ya, a ver. Vamos. Ya. Claro. Saldría volando. Hay un control en el volante. Son mecanismos de uso. Está derrampando. Ya, hay las fuerzas externas, correcto. Es circular. Está en caída libre. Muy bien, está muy bien enterada, Rudy. Claro, desde el punto de vista de Einstein, ese es el punto de vista relativo de Albert Einstein. La respuesta que me das, así como la Luna alrededor del Sol, está en caída infinita, pero en este caso estamos respecto a la física de Newton, la mecánica de Newton, pero hay algo particular en el movimiento. Hay algo particular que se nota. Cuando está lejos y cuando está cerca. Hay que observar todas esas cositas también, ¿no? Aparte de las otras cosas también. Hay que observar. ¿No? Cuando está lejos y cuando está cerca al sol. Entonces, si nos damos cuenta, la Tierra cuando está lejos, está más lento. A medida que se acerca, tiene mayor velocidad. ¿Se da cuenta? Y es que cuando un cuerpo está más cerca a otro objeto, en este caso el Sol, hay una mayor fuerza de atracción. Mientras más lejos está, hay una menor fuerza de atracción. Es más débil. Y quien produce el movimiento circunferencial es la fuerza que apunta hacia el centro, de alguna manera. Mientras mayor es la fuerza, mayor es el movimiento. Ese es el responsable, cosa que anteriormente Ptolomeo, Copérnico, Kepler, no podían explicarse qué es lo que
pasa el por qué ocurre este fenómeno, o sea, el por qué. Una cosa es describir el fenómeno físico, como lo hemos hecho, por ejemplo, en MR o MRV, caída libre parabólico. Esa es la descripción del movimiento. Estamos describiendo qué pasa, qué tiempo, qué altura, qué distancia, etc. Eso es descripción. Ahora, decir qué lo produce, ese es otro caso. Aquí quien produce ese movimiento, en este caso, es una fuerza llamada fuerza centrípeta. Y hemos visto en el capítulo anterior, quien produce una aceleración es una fuerza resultante diferente de cero. Ya tenemos ya el responsable que ha producido algo, ¿no? Bueno, nos centramos entonces en esta fuerza llamada fuerza centrípeta, que es quien produce el movimiento circunferencial. Aquí rápidamente vamos a ver a la fuerza centrípeta, siempre le decía apuntando hacia el centro. La fuerza centrípeta siempre apunta hacia el centro y es el responsable de que exista este movimiento circunferencial. La fuerza centrípeta es el nombre que se le da al resultado de un conjunto de fuerzas y que éstas apuntan hacia el centro. Ese es el resultado, ¿no? No es una fuerza en sí que tenga un origen natural, sino que es el resultado. La fuerza centrípeta en este caso, a ver, está por aquí, es igual al el peso, esa es la fuerza de gravedad, lo que conoceríamos como peso, ¿no? Que es igual a la fuerza de gravedad. Ahí está un poco distorsionado. Primero, es el responsable del movimiento circunferencial. Se encarga de cambiar la dirección. Esta fuerza centrípeta cambia la dirección de la velocidad. Como usted puede ver, es la misma rapidez, ¿no? El mismo valor, pero cambia de dirección. ¿Quién es el responsable? La fuerza centrípeta. Entonces, cuando hay curva, ¿qué existe? Un movimiento circunferencial. Su dirección siempre es a lo largo de la dirección radial. La fuerza centrípeta, repito, siempre va en la dirección al centro. Pues se dice radial. Su módulo se obtiene. Bueno, aquí tenemos las fórmulas. Ya esto es de memoria. Eso es memoria. La aceleración centrípeta, la aceleración, porque recuerda, vamos a la segunda ley de Newton. Recuerda que cuando existe una fuerza, le acompaña una aceleración. Eso ya hemos visto en la clase pasada. Cuando hay una fuerza, se puede llamar centrípeta o cualquier otro nombre, le tiene que acompañar, produce sí o sí una aceleración. En este caso, si es una, le llamamos fuerza centrípeta, le llamamos aceleración centrípeta. Y esta también apuntará hacia el centro. Esta es la rapidez al cuadrado entre el radio. Aquí tengo lo que se conoce como la rapidez angular, que tiene una fórmula parecida, que luego lo vamos a colocar aquí. Miren, miren la formulita, se den cuenta aquí. Esa es la aceleración, es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Ahora, recuerda que según la ley de Newton, fuerza igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración es rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Esta ha sido reemplazado nada más. Pero también puedo colocar masa, rapidez angular al cuadrado por el radio. O sea, la aceleración centrípeta se puede reemplazar también por rapidez angular al cuadrado por el radio. O sea, son fórmulas que hay que recordar. La diferencia entre una rapidez tangencial y una rapidez angular basa en su unidad y también en su concepto. La rapidez angular mide el ángulo barrido en un determinado tiempo, a diferencia que la rapidez tangencial mide la variación del arco o el recorrido de un arco en un determinado tiempo. Una cosa es el arco y otra cosa es el ángulo. Cuando vamos a hacer referencia al ángulo, hablamos de la rapidez angular. Entonces ahí uno puede diferenciarlo. Siempre existe una confusión de cómo los diferencio, ¿no? Una forma práctica es las unidades. Metros por segundo, radianes por segundo, ¿no? Es una forma práctica. Y bueno, ya el resto está en el sistema internacional, Newton, masa en kilogramos, radio en metros, todo lo demás sigue siendo lo mismo. Bueno, vamos a ir avanzando. Si no hay alguna consulta, vamos a ver acá. Obsérvese el movimiento. ¿Mm?
A ver. Ahí está. Ahí tengo una fuercita de 20. A ver, pregunta por ahí. Lo que pasa es que hay un problema con el chat. Sí. Ya. Voy a ver, voy a contar un ratito algunas preguntas. Ya. En el caso del, por ejemplo, de la Tierra, vamos a poner Tierra alrededor del Sol. Si hablamos estrictamente, sí, la velocidad varía. No solamente en dirección, porque de hecho cuando hay una curva varía en dirección. También lo hace con la rapidez, o sea, hay mayor rapidez en un determinado sector que en el otro. Además de eso, cambia de dirección. Pero si la pregunta sería, ¿cambia de velocidad? Sí, definitivamente la velocidad cambia. Solamente el hecho de que cambie de dirección ya cambió la velocidad. Ese es el concepto de un vector velocidad. Ah, ok, ok. Listo, a ver. Vamos a ver si por aquí copian. Claro, sí, no, bueno, no, aquí tiene el tiempo para que usted copie las formulitas. A ver, repita esas formulitas. Trae una hojita ahí para que lo tenga siempre, ¿no? O sea, al costadito lo tiene. Sí, pues es una primera parte, ¿no? Entonces, lo tiene ya y a la hora de realizar los ejercicios o querer aplicarlo, pues ya lo tiene a la vista, ¿no? Sí, a veces ocurre que nos toma un tiempito memorizar y la forma de memorizar generalmente es haciendo más ejercicios o practicando, entonces como que ya se va quedando, pero al inicio necesitamos de todas maneras tenerlo, ¿no? Tenerlo ahí presente a la vista. Y es una buena estrategia, por supuesto. Y poco a poco lo vamos prescindiendo, ¿no? Cuando ya lo tenemos fijo, entonces ya vamos dejando de lado nuestras copias, como es usual. Muy bien. Vamos entonces. Continuamos. ¿Sí? Ok, listo. Vamos, ahí está. Decía que aquí tenemos este movimiento, cálculo de la fuerza centrípeta. Por ejemplo, aquí, en este dibujo, así tal como está, la fuerza centrípeta vale 20. O sea, tal como está, tal como lo ves. En este caso, tengo este conjunto de fuerzas. ¿Cuánto valdría la fuerza centrípeta? De acuerdo a la definición que hemos dado. La respuesta sería, a ver, lo tengo por acá, ahora sí. Muy bien, ahí tengo una respuestita. Mm. Ya. ¿Cuál es el concepto de fuerza centrípeta? El concepto es una fuerza resultante que va a apuntar hacia el centro. Ese es el concepto. Entonces, observo tres fuerzas, y se nota, se puede ver, que hay dos fuerzas que están apuntando hacia el centro. Y una tercera que no apunta hacia el centro y que forma 90 grados según se observa. Aquellas fuerzas que forman 90 grados con dirección hacia el centro no intervienen. No intervienen, porque estamos preguntando por la fuerza centrípeta. Eso es la pregunta. Es específica la pregunta. Fuerza centrípeta. Y en este caso, la respuesta sería 10 más 25. Bien, vamos a aclarar ese punto, por supuesto. Estamos sumando porque apuntan hacia el centro. A ver, vamos acá con este siguiente caso. Tengo en el punto más bajo y aquí tengo dos fuerzas. Y la pregunta es la misma. ¿Cuánto vale la fuerza centrípeta?
Yo creo que aquí ya somos más de 30. Yo creo que aquí sí ya hay que aclarar esto porque los problemas, eso va a ser el pan de cada día. O sea, vamos a tener que hacer esto de manera constante. No lo tenemos claro, entonces vamos a arrastrar la duda. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ujú. Bien, a ver, aquí tengo un problemita con alguien. Muy bien, a ver, voy a nombrar, ¿ya? Muy bien, Rudy. Muy bien, Chantal. Muy bien, Mel. Muy bien, Evelyn. Ya lo que he nombrado es también. Au. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salió ese numerito 65? A ver, ¿cómo? El otro valor, ¿no? Estamos en 2030. La respuesta es 10, perdón, 30 menos 20. Están en sentido contrario. Y cuando dos vectores están en sentido contrario, pues se restan. Cuando están en el mismo sentido, se suman. O sea, la regla de los vectores no las puedes cambiar. Para eso hemos tenido un curso de vectores. Entonces, esas reglas no se cambian. Esas tienen que ser colocadas, utilizadas y aplicado a un fenómeno físico. ¿Mm? Te escucho, a ver si me escribes, no hay problema. Estoy al tanto de eso. Entonces, aquí hay una diferencia. La diferencia es 30 menos 20. Entonces, la respuesta para este caso sería 10. Ahora, vamos a ver otro caso. Vamos a suponer así. Por ejemplo, esto no existe. O sea, no crean que todo existe. O sea, la pantalla soporta todo, por decir, ¿no? El número se puede escribir, pero hay conceptos. Por ejemplo, vamos a suponer que, ya, que esta fuerza no sea 20. Tal como está en el gráfico, ¿ah? Que sea, por ejemplo, 70. ¿Cuánto vale la fuerza centrípeta? Por ejemplo, ya, vamos a ponernos en ese caso. Ujú. Vamos a suponer que es así. Ya. Muy bien, Rodney. Muy bien. En este caso, así como está, yo sé que por vectores debo restar. Oye, eso dicen los vectores. ¿Qué sería? 40 la resultante. Y el 40 hacia afuera. Entonces, sería así. 40, ¿no es cierto? Pero el centro está aquí. El cuerpo se está girando de esta manera. Entonces, este caso, con 70, eso no existe. Físicamente hablando, no puede haber un movimiento circunferencial con una fuerza centrípeta, porque este es el resultado, esta es la fuerza centrípeta que sería 40, esté apuntando hacia afuera, no, tiene que apuntar hacia el centro para que exista el movimiento tal como se ve en la imagen. ¿Te das cuenta? Claro, está hacia abajo, eso es cierto. O sea, la matemática te puede soportar muchas cosas, pero en física eso tiene que coincidir con el fenómeno físico. Es como dicen, ¿no? El papel aguanta todo. Exacto, pero tiene que coincidir, y por eso es física, ¿sí? Si no sería matemática. Esa- esos conceptos es el que uno tiene que aprender. Esos límites que existen, uno tiene que saber. La fuerza centrípeta es una fuerza resultante que siempre tiene que apuntar hacia el centro del movimiento circunferencial. ¿Ah? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto lo vamos a reforzar.
A ver, sigamos, vamos a reforzar esta parte y le voy a recalcar que sí, que no. Es que es importante saber los límites, ¿no? Que se tiene. A ver, vamos a reforzar esa partecita. Ya, aquí, por ejemplo, mire, vamos a ver acá. Vamos a ver este caso. Es igual a abajo, voy a colocar el mismo caso. Un ejemplo, mire. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la imagen. Ojo que el movimiento de la esfera es de esa manera en sentido antihorario. Está girando, ¿no? Y en ese punto donde estamos ahorita analizando, tenemos cuatro fuerzas. Ya. Primero vamos a descartar la fuerza de 10 y de 40. Esa la vamos a descartar. Esta fuerza que tenemos de 10 y 40, en realidad tiene un nombre. Tiene un nombre, ahorita se lo menciono. Esa fuerza no tiene nada que ver con que exista el movimiento circunferencial. Con que exista. El de 10 y el de 40, estamos en 10 y 40, eso no tiene nada que ver con que exista. Esa fuerza de 10 y 40 de repente puede ser 40 y 40 y se anula. Puede ser 40 y 40, o puede no haber nada. O sea, no hay 10, no hay 40. Y el movimiento circular existe, o sea, está moviéndose. Entonces, esta no tiene nada que ver con el movimiento circunferencial. Lo descartamos, 10 y 40. Todos aquellos que forman 90 grados con la dirección del centro, el radio, no intervienen en la fuerza centrípeta. ¿Ah? ¿Quiénes intervienen para que exista el movimiento circunferencial? 50 y 20. De estas dos fuerzas, acá lo voy a dibujar, surge una fuerza resultante. ¿Cuánto vale? Sentido contrario, ¿no es cierto? En las flechitas, eso nos sale 30 a este lado. Esto es la fuerza centrípeta, que va a apuntar hacia el centro. Se gira, ¿te das cuenta? Ahí está. Lo que no puede existir, por ejemplo, es que si 20 vale, vamos a ponerle 80. Si fuera 80 newton, entonces, ¿cómo sería? Sería la esferita, suponiendo, ¿no? Gira, y la resultante de 80 y 50 sería así. Sería así, ¿no es cierto? Entonces, esta es la curva, mire, esta es la curva. Ya, aquí está el centro. Esto decimos que va de esta manera. Pero este es un absurdo, porque esta fuerza de 30 no puede existir así no. No puede apuntar hacia afuera del centro, no puede, eso no puede ser posible. Tiene que apuntar hacia el centro para que exista el movimiento circunferencial tal como está. A eso era el ejemplo anterior. Siempre debe apuntar hacia el centro para que pueda existir. Entonces hay que identificar cuál es el centro. Y hacia ahí lo vamos a ir. Y me voy a estos dos, a 10 y 40. Bueno, aquí ¿qué sale? Sale una fuerza resultante que va a apuntar hacia abajo, ¿no es cierto? Que sale 30. Esto tiene un nombre. Se llama fuerza tangencial. Esa es la fuerza tangencial. ¿Qué hace la fuerza tangencial? Pues la fuerza centrípeta lo que hace es girar al cuerpo para que exista un movimiento circunferencial, o sea, lo va cambiando de dirección. ¿Ya? ¿Qué hace la tangencial? Si existe, porque a veces existe, a veces no. Si existe, ¿qué hace? Hace que la velocidad, la rapidez, sea mayor o menor, que vaya aumentando o que vaya disminuyendo. Eso es lo que hace la fuerza tangencial. Lo que hace la fuerza centrípeta es cambiarlo de dirección, curvarlo. Que cada uno tiene su función. ¿Mm? Muy bien, hemos analizado, creo, bastante extenso en este tema de qué es, porque es necesario hacerlo para que esté claro. Y cuando ya vamos a ver los problemas, vamos a avanzar rapidísimo. Muy bien, y también vamos a seguir recalcando, por supuesto, estos conceptos. En este caso, la respuesta era el 30.
Muy bien, yo creo que ya estamos listos para poder desarrollar los problemas. Ya saben cómo se determina la fuerza centrípeta, pero con vectores. Por supuesto, hay con fórmula, la que hemos visto, se puede calcular con fórmulas o también con el gráfico. Entonces, el gráfico es muy importante para analizar un fenómeno. Listo, a ver, vamos a... Resumiendo sobre la fuerza centrípeta, resumiendo, la fuerza centrípeta es igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia el centro, menos las que están hacia afuera, las que van dirigiendo el contrario. Si es que existe, a veces no. Eso depende del gráfico que en problema nos dieron. Pero de que hay alguna fuerza que va hacia el centro, sí, si no, no existiera el movimiento circunferencial. Aquí, por ejemplo, tengo un 80, 40, entonces la resultante aquí sería ¿cuánto? La diferencia, ¿no? Bueno, este era el ejemplo, ¿no? Hacia el centro, o sea, es un ejemplo de al centro primero, tiene que ser mayor necesariamente que el que va hacia afuera. A ver, vamos al primer problema. Ya, ahora sí, vamos al primer problema. Ahí lo tienes. Determine el módulo de la fuerza centrípeta sobre la esfera mostrada en la figura. De que la masa de esta esferita vale 6 kilos, la gravedad 10. A ver, vamos a contar con las respuestas. Ahí tenemos, muy bien, Evelyn, Chantal, muy bien. Ah, dado, ahí al lado. Ah, muy bien, Mel, muy bien, Chantal. Samantha, muy bien. Ujú. Claro, en la figura se observa 70. Perfecto, ya, pues 70. Es una fuerza ahí que está aplicada, pero la masa del cuerpo vale 60. ¿Qué tenemos que hacer? El diagrama de cuerpo libre, que mencioné que eso nos va a acompañar, ¿no? Durante mucho, bueno, eso se aplica durante casi el 70% de los capítulos, es graficar fuerzas. Exacto. Y uno se da cuenta que tienen que sumar o restar para estar seguros en un DCL, pues en un diagrama de cuerpo libre. Y en la formulita tenemos el gráfico, graficamos la fuerza de gravedad, cuya masa es 6, gravedad 10, son 60, y aquí me doy cuenta que tengo que restar. Ahí en el dibujo señala, ¿no es cierto? Y de hecho cumple porque 70 mayor que 60, eso va al centro. El centro está en O. Hacia ahí va la fuerza mayor, en este caso. Entonces sería la diferencia. Ahí está, listo. Número 2. Número 2. Ya está. Para la esfera de 4 kilogramos que describe el movimiento mostrado, determine el módulo de la fuerza centrípeta en el punto A. Ya está. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Muy bien, Mel. Muy bien. Muy bien, Carla. Muy bien, Aleaga. Bueno, siempre hay... Claro. Ya, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Ya, aquí está. Ya. El concepto de cómo calcular la fuerza centrípeta con gráfico, con DCL, porque recuerda que también con fórmula, pero con gráfico, dado a los datos que tengo, es realizando un diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí vamos a ver cómo está en el original, digamos, ¿no? Ahí empieza. Pero a esta esferita le falta graficar la fuerza de gravedad. ¿Cómo se grafica la fuerza de gravedad? Vertical, apuntando hacia el centro de la Tierra. Allá, otra cosita, si a veces esta gravedad que usted ve aquí, dibujado, señala que el movimiento es vertical. ¿A qué refiere eso? Es como si fuera un reloj en la pared. Claro, aquí está en el sentido contrario. Que estuviera en la pared y la aguja se está moviendo. En este caso en el sentido antihorario. A eso refiere esta gravedad que usted ve aquí.
Entonces, como ya lo tenemos ahí, como se dice en la pared, ahí tengo que graficar la fuerza de gravedad. ¿Y cómo se grafica la fuerza de gravedad? Vertical, apuntando al centro de la Tierra, y se entiende que la Tierra está debajo. Y por eso es que se grafica de esta manera, 60 newton. Viendo la imagen, de hecho tengo que restar, están en sentido contrario. El centro lo tenemos aquí visto, entonces la diferencia será 70 menos 60. Esa diferencia nos da 10 newton. ¿Bien? Muy bien, entonces pasamos, nos hemos quedado en el problema número 2. Aquí está. Y será la pregunta, ¿cuánto sale? Con G10. Más o menos, no, con G9, como vamos a tomar G10, ¿no? Vamos a trabajar con G10. ¿Ya? Con G10 vamos a trabajar. Todos los pruebas trabajaremos con G10. Claro. No, 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 no. A ver. DCL, no te olvides, DCL. Ahí tenemos que hacer un DCL. No se olviden, no se confíen. Si aún, porque se puede hacer mentalmente un problema de este tipo, por ejemplo, pues es un corto, hay que graficar. Si aún falta alguna duda, entonces grafiquemos un lapicerito, colocas ahí el gráfico, miras y está. Así sería. ¿Ah? La respuesta es, pero ¿dónde tengo? A ver, Carla Aliaga, dos respuestas, que hay dudas. Muy bien, Mel, correcto. ¿No? Casita de Belén, la casita de cartón, ahí está. Esa es la formulita en general. El gráfico es como sigue. 40 newtons se coloca, masa 4 por la gravedad 10 sería 40. Pero en el gráfico aparece una fuerza de 50 adicional. Entonces ahí colocamos los 50. Ahora sí está completo. Como puedes ver, estas dos fuerzas apuntan al centro. No hay una fuerza que apunte hacia afuera. O sea, no hay nada que restar. Ambos tenemos que sumarlas. Y esa suma, ¿cuánto nos sale? Bueno, ya es una ofensa decirle, pero hay que preguntar, ¿cuánto sale esa suma? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta? Es muy importante que eso quede claro cómo es que se determina la fuerza centrípeta, pero primero tenemos que realizar un DCL para ver exactamente cómo está actuando la fuerza. Entonces, mire, yo creo que de tanto practicar DSL, ya pues DSL ya debe quedar ya como algo a un 90% resuelto. Siempre hay problemitas donde el DSL también es complicadito, ¿no? Pero al menos ya en un 90% constantemente practicando, ya lo tenemos. 90. Bien. Listo. A ver, vamos a pasar aquí a otro problema ya con fórmula. Vamos a hacerlo lo más detallado. Si usted me pide que lo repite 5 veces, lo voy a repetir, no hay problema. Ya, vamos a hacer lo más detallado que podamos, desde la parte teórica. Para empezar, el texto primero, ¿no? Dice, una esfera de masa de 400 gramos. Punto, primer obstáculo. La masa debe expresarse en kilogramos. Primer obstáculo. Y el dato señala que es 400 gramos. Si nosotros lo pasamos a kilogramos, esto tendría que escribirse, dividirlo entre 1000. ¿No? Esto tendría que dividirlo entre 1000. 10 al cubo. Entonces la masa resultaría 0,4 kilos. Ya, así con ese valor tendría que trabajar. Primer obstáculo. Gira en una trayectoria circular en un plano vertical.
como que está en una pared y está dando vueltas, como la aguja de reloj en este caso, como si estuviera en la pared, ya, tal como se muestra en el gráfico. Si la rapidez en el punto A es de 8 metros por segundo, ¿qué se refiere aquí? Este dato no es fuerza, esta flechita no vamos a confundirlo, parece que fuera una fuerza, no, es simplemente la velocidad, que es un vector, por supuesto, pero no es fuerza, obviamente, velocidad y fuerza no son lo mismo. Dice, si la rapidez en el punto A es de 8 metros por segundo, determine la tensión de la cuerda en dicho punto. O sea, ahí me concentro. Me piden cuánto vale la tensión en esta cuerdita. Hay una cuerdita, esa tensión, ¿cuánto vale? Ese es el texto. Me dice que tome G10, además tengo el radio, el radio de la circunferencia, R, es igual a 4 metros, según vemos. Ya está. El centro, ¿dónde se encuentra el centro? Aquí está, ese es el centro. Estamos identificando todos los elementos, tanto el texto, tanto en el gráfico, y ahora ya pasaría a realizar el diagrama de cuerpo libre. No hay ni una fuerza aquí dibujada, tengo que hacerlo todo. Graficar las fuerzas y con la teoría que tenemos y la fórmula que ya hemos dado, podamos darle solución y calcular la tensión de la cuerda. Bien, listo, a ver, vamos, y eso se va a repetir. O sea, lo que voy a hacer aquí se va a repetir en los demás problemas. Entonces yo le voy a dejar luego un par de minutitos para que usted haga, eh, intente al menos la solución de los otros problemas en base a lo que voy a mencionar. Que se repite, todo se repite. Vamos a ver aquí, tenemos el punto más bajo, nuestro DCL. Empezamos con la fuerza de gravedad. ¿Por qué vale 4? La masa vale 0,4 kilos y la gravedad vale 10. O sea, 0,4 por la gravedad, 0,4 por 10, eso me da 4 newton. Primera fuerza. La segunda fuerza es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión va a apuntar hacia el corte o saliendo del cuerpo. Es una de cualquiera de las dos estrategias. Entonces, aquí tenemos la tensión. Ya está. Primera pregunta. A ver, de teoría, para recordar, hay que recordar. Tres alternativas. A ver, ¿cómo de tres alternativas? Ya, respecto a la tensión, tres alternativas. La tensión es mayor que 4, 1. La tensión es menor que 4, 2. 3. La tensión es igual a 4. ¿Cuál de las tres sería correcta? ¿Tensión es mayor que 4, menor que 4 o es igual a 4? Ese es el concepto de teoría. A ver, ¿cuál era? A ver. Una de esas dos. Profe, es la 3. Le ponen así. No, es la primera opción o la segunda o la tercera. Aquí, ¿cuál de ellas es? Repito, a ver. La tensión es mayor que 4, es menor que 4 o es igual a 4. Tengo 1, 2. La democracia. La democracia. Ya hay dos respuestas que han sido correctas. Tres respuestas que han sido correctas. A ver, ¿quién ha dado la respuesta correcta? Vanessa, Jackson, Meili. Ajá. Bueno, sí, pues aquí hay democracia, porque tú puedes decir la opción 1, opción 2, la opción 3, igualito, nadie se molesta. Aquí hay democracia.
Claro que hay un ganador. Hay un ganador. Ya. La respuesta es, a ver, vamos a ver un dato más. Para que exista, esa es la teoría, ¿no? Para que exista un movimiento circunferencial, debe existir una fuerza centrípeta. Punto uno. Punto número dos. La fuerza centrípeta siempre va a apuntar hacia el centro del movimiento. Siempre. Junta esos dos, mira el dibujo y sabrás cuál es la respuesta en la adivinanza. En, con- en conclusión, exacto, Mel, así es. Si tienes a la imagen, la figura, el centro sabes dónde se encuentra, entonces la tensión obligado, necesario, que sea mayor que 4. Tiene que ser mayor que 4. Porque si no, no apuntaría hacia el centro ya lo tienes, ¿no es cierto? El centro ya lo tenemos. El centro está, a ver, voy a ponerlo acá, el centro está aquí, ahí es el centro. ¿Te das cuenta? Esas cositas suman, pues, ¿no? Esas, esas cositas suman para saber si estoy haciendo bien o no. Porque yo lo puedo restar 4 menos t, me va a salir una respuesta. Y si resto 4 menos t menos 4, me sale otra respuesta. ¿Y de cuál de las dos es la correcta? ¿Mm? Por eso hemos hecho un previo, ¿no es cierto? Entonces la tensión necesariamente tiene que ser mayor que 4 para que exista el dibujo tal como se muestra. En este caso, por verse puntos, sí, pues un movimiento circular uniforme puede ser variado dependiendo si hay fuerza tangencial o no. Pero como lo analizamos en un punto, analizamos solamente ahí. No, no estamos analizando en su integridad. En MCV sí se analiza. Listo, aclarado ese punto, entonces vamos a continuar aquí. A ver, esta es la rapidez según el dato 8 y lo tienes. Y vamos a la segunda ley de Newton al movimiento circunferencial. La fuerza centrípeta, o sea, la fuerza resultante, fuerza centrípeta es igual a la masa, la rapidez al cuadrado entre el radio. ¿Ya? La fuerza centrípeta, la que tienes aquí, fuerza resultante centrípeta, lo vamos a sacar del dibujo. En el orden de la diferencia es t menos 4, por la razón ya expuesta anteriormente, ¿no? Entonces vamos a colocar t menos 4. La masa, 0,4, lo tenemos arriba. 8 viene a ser de la rapidez, 8 elevado al cuadrado. Y el radio, según tenemos en la imagen original, vale 4. Aquí está el 4. 0,4 entre 4 es 0,1. 0,1 por 64. Que sería el caso, ¿no? 0,1 por 6,4 por 64 es 6,4. Y este menos tendría que pasar a sumar. Entonces aquí tendría un 10,4. Vean ustedes cómo se ha reemplazado, por qué se ha reemplazado, por qué se colocó en ese orden. Y pues la parte matemática, obviamente, ya es algo mecánico, ¿no? Quizás alguien se olvide, puede hacer la consulta, no hay problema, pero es algo mecánico. Ah, a ver, voy a describirlo acá. ¿Te refieres a las operaciones que se han realizado? Me dice la última parte. Esa es fuerza, no, esa es fuerza centrípeta. Este FR que se ve aquí es fuerza centrípeta. Centrípeta la que sale de aquí, ¿no? En todo caso voy a ponerlo. Vamos a poner fuerza resultante, pero tiene un nombre especial en este caso, que se llama fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. Así. ¿Mm? Y ya pasa a llamarse así, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? Vamos, vamos.
Ya, aquí, vamos a... Aquí. Aquí. Empezamos. Ya, así. Este es el movimiento original, ¿no es cierto? Esa es la primera parte. Entonces, la secuencia por lo general es así, ¿no? Uno lee el texto, va viendo cuáles son los datos, que si hay alguna anomalía, entre comillas, es decir, sobre los datos que me dan. En este caso encuentro que la masa está en gramos, entonces una conversión, lo paso a kilos, ya lo tengo ahí, veo que la rapidez vale 8 según el texto y me piden en la pregunta cuánto vale la tensión de la cuerda en dicho punto, o sea, donde se observa la imagen. Donde se observa la imagen, ahí señala el texto. Entonces ya tengo la imagen y lo primero que hago es averiguar cómo están actuando las fuerzas sobre la esfera en ese punto señalado, que es en la parte más baja. Y empezamos por graficar la fuerza de gravedad. Como saben ustedes, recordarán, es una fuerza que se grafica hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Y nos sale 4 porque es 0,4, señalado arriba, por la gravedad que vale 10. Por eso salió 4. Ahora hay una cuerdita ahí sujeta a la esferita. El centro está en el punto O. La fuerza de tensión se grafica saliendo del cuerpo en la dirección de la cuerda. Por eso es que se grafica de esa manera. Ya. Esas son todas las fuerzas que actúan, no hay más. Esas son todas las fuerzas. Ahora, aquí debemos tener una fuerza centrípeta sí o sí. ¿Y por qué debo tener una fuerza centrípeta? Porque existe un movimiento circunferencial. ¿Y cómo determino esa fuerza centrípeta? De acuerdo a la regla que hemos estado practicando, la fuerza centrípeta se grafica a las fuerzas que van hacia el centro menos las que van hacia afuera, si quiere usar la regla. ¿Ah? Las que van hacia el centro siempre son positivas y le restamos las que van hacia afuera. En este caso, en la imagen, observo que la tensión T apunta hacia el centro y 4 está hacia afuera. Entonces la diferencia es T menos 4. Para poder calcular esta tensión, aquí, pues no lo puedo igualar porque si estaría en equilibrio. Se movería en línea recta o no se movería, no lo puedo igualar. Hay un movimiento de circunferencia. Entonces así hay una fórmula que implica la velocidad, que implica el radio. ¿Cuál es esa formulita? Es esta. La fuerza centrípeta es igual a la masa, la rapidez tangencial, ojo, lineal también se la llama, al cuadrado dividido entre R. ¿Qué es M? M es la masa de la esferita. ¿Qué es V? Es la rapidez que tiene el cuerpo en ese punto donde estamos analizando. ¿Qué viene a ser R? R viene a ser el radio de la circunferencia descrita por esa esferita. Esos son los elementos. En cuanto a la fuerza centrípeta, ya hemos dicho, sería T menos 4. En cuanto a la masa es 0,4, en cuanto a la rapidez es 8, lo elevamos al cuadrado, y en cuanto al radio, está en la figura, vale 4. Entonces, esos valores van a ir aquí. Bien. Luego tengo aquí la simplificación 0,4 entre 4 es 0,1. Ahí lo cancelamos. Y tenemos, a ver, vamos a colocar por si acaso. Vamos colocando ahí. Esta parte resulta 0,1 y este 4 se va. Y aquí vamos a tener 64. ¿Está? Entonces aquí tengo el 0,1 por 64. Esta partecita de aquí resulta 6,4. Ahí está. Y el menos 4, que por supuesto va a pasar a sumar, y la suma sería 10,4. Esa es la tensión de la cuerda en ese punto, en la parte más baja. En otro punto quizás tenga otro valor, quizás tenga otra velocidad, ¿no? Pero en ese momento eso es lo que vale. No siempre vale lo mismo. En un movimiento circunferencial no siempre no tiene el mismo valor. Eso sí sucede. A ver. Listo. Bueno,
Lo que acabo de mencionar, luego la secuencia y todo lo demás, se repite con sus variantes de gráfico, con su variante de pregunta, con su variante de que me pueden preguntar, o el gráfico mismo puede variar, puede ser visto de otra manera, puede ser en otro punto, lo que sea. Pero la secuencia de cómo analizar es la misma. Yo sigo la misma secuencia. Me sostengo en la teoría. Tengo que sostenerme sobre algo, porque si yo le voy a decir algo, tengo que decir, lo digo porque en la teoría dice esto, en la teoría dice señala aquello. Entonces, sobre eso se sustenta la solución de los problemas que estamos viendo. Bueno, en todos los capítulos en sí se hace eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos con el siguiente. Ahora vamos a ver acá. El dibujo le puede parecer diferente, de hecho que es diferente, ¿no? Bueno, de hecho que es diferente, a este que está aquí. Mire el dibujo original y observe este dibujo. ¿Mm? Bien, pero la solución, lo repito una vez más, tiene los mismos conceptos. ¿Mm? Lea bien, damos un par de minutitos, léalo bien, inténtelo, saque un número, que usted saque, no hay problema. Pues usted yo creo que es esto es lo que he entendido al final, eso es lo que he entendido y es lo que hago. Si entendí bien, bien, y si algo me falta, yo se lo voy a mencionar, pero tiene que tener algo pues, de la práctica, ¿no? Y así se aprende más, ¿sabes? Eso sí está comprobado. Tan, 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 tan. Ujú. Ya. Ujú. Mm, no, no puede ser. No, tiene un valor. Hay un valor. Eh, es porque estoy seguro, porque si la única forma de que pueda salir así es que no se haya graficado correctamente. Es lo único. En el gráfico está el caso. Estoy seguro que esa respuesta que me dices es porque el gráfico, por el gráfico. O sea, no, el DCL no es la correcta. Ahí está el caso.
Muy bien, vamos a ver la respuesta. Estoy seguro que el mayor problema es en el DCL. Yo pienso que sí. El proceso de cálculo es menos probable que uno haya hecho los cálculos, la operación incorrecta. Es menos probable. Generalmente lo más probable es que la mayoría que lo intenta, que lo hace o quiere hacerlo, está ahí. Vamos a desmenuzar el problema. Cuando la esfera pasa por el punto P, no es ahí, no es ahí en el dibujo. Dice, cuando la esfera pasa por el punto P, o sea, en el dibujo no está ubicado la esferita. Tengo que ubicarlo arriba, para empezar. La superficie lisa, otra cosa importante, no vamos a graficar fuerza de rozamiento, porque podría existir, pero en este caso no. Ya, superficie, le ejerce una fuerza. Cuando la esfera pasa por P, la superficie lisa le ejerce una fuerza igual a la fuerza de gravedad. O sea, la pared sobre la esfera es igual en valor a la fuerza de gravedad. Eso señala el texto. Ujú. Ya, hay una respuestita ahí. Eso es lo que señala el texto, eso se entiende. Determine la rapidez con la cual pasa en el punto P. Ajá. Ya, entonces la radio vale 80 centímetros. Otro dato acá, este está en centímetros. Debe expresarse en metros. Esas cositas, pequeñas cositas que se pueden ver, se identifican en el texto. Una fuerza igual a la fuerza de gravedad. Me piden la rapidez en el punto P. Ya. Vamos. Operación solución. Tenemos ahí el círculo, el agujero. Vamos a colocar la esfera en ese punto. DCL. DCL. Radio, fuerza de gravedad, mg. No, no es fuerza de gravedad. Así como está dibujado. ¿Esto qué es? Mire, vamos a analizarlo ahí. Ahí está la parte del caso. La parte complicada, como de repente podríamos decirlo. A ver, aquí voy a dibujar esta es la curva. Aquí está la esferita. ¿Bien? Aquí hay un punto de contacto. Hay un punto de contacto. Ahí. Cuando dice que la superficie lisa ejerce una fuerza igual a la fuerza de gravedad, entonces aquí, en este punto, hay una fuerza. Esa es la superficie sobre la esfera. Este es lo que conoceríamos como la fuerza normal, digamos así. La superficie sobre la esfera. Y según el dato, esto es un mg. Eso es lo que señala. Es igual a la fuerza de gravedad. Por eso se ha colocado un mg ahí. Check. Ahora, vamos a ver a la fuerza de gravedad, que es un mg. A veces suele confundirse, no vaya, algunos quizás puedan haber dibujado en el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, si usted ha dibujado de esta manera, así, voy a colocarlo acá, de esferita, como hay un contacto, lo haya dibujado así. Entonces está mal. Esa es la fuerza, la que dibuja último, la que está en círculo, esa es la fuerza de la esfera sobre la superficie. Eso sería así. Pero lo que estamos analizando es la esfera. Entonces lo que uno se debe preguntar, ¿qué hace el otro cuerpo sobre el cuerpo que analizo? ¿Qué hace la superficie sobre la esfera que estoy analizando? Lo está
está actuando una fuerza hacia la esfera, que es esta la que hemos dibujado. Esa es la pregunta que se hace. Y listo, esa es la parte una complicada. Después el resto ya tenemos, miren, estas dos fuercitas apuntan hacia el centro. Apuntan hacia el centro. Ya tenemos la fuerza centrípeta. Segunda ley de Newton, movimiento circunferencial. Empezamos con la formulita. Fuerza centrípeta, ese centrípeta, masa, rapidez al cuadrado sobre el radio. Me piden la rapidez. Tengo la masa, sí, vale, no tiene un valor. Tengo el radio, sí, 80 centímetros, que sería 0,8 metros. La fuerza centrípeta del dibujo. ¿Cuánto vale la fuerza centrípeta? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Voy a sumar? ¿Voy a restar? Ambos apuntan hacia el centro. Entonces tengo que sumarlo, porque ambos apuntan hacia el centro. Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar 2 mg, eso viene de acá, mg más mg. La masa, la rapidez al cuadrado, entre 0,8. Como ven, la masa se cancela. No es necesario conocer la masa. Por los datos que tengo, eso se iba a cancelar. Entonces voy a tener 2G 0,8. 0,8 es de 80 centímetros, está en metros. Ahí está. G vale 10. 10 por 0,8. Eso sería 16. Y entonces sería 4 metros por segundo. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo a repetir, algo que resaltar? Entonces me dice por ahí, a ver, no tengo acceso. Ya está. Pero así es la vida, Mel, así es la vida. A veces nos agrada, a veces no. La vida está hecho de sal y azúcar, ¿no? Hay sal y azúcar. A veces comemos con salsita, qué rico. Y a veces con azúcar, qué rico. Bueno, no era complicado. El complicado era cómo dibujar. Ah, ahí estaba el caso. Esa partecita, ¿sí? ¿No? Y con limón encima. Ah, también el limón, ¿no? A veces, ¿no? Es agrio, pero nos gusta, ¿no? Hay algunos que les gustan las cosas agrias, no que sean tóxicos, ¿no? O tóxicas, ¿no? Pero a algunos que les gusta, sí, pues. A veces, algunos, y eso ocurre, a algunos les gusta, pero eso es un problema complicado. Quiero un problema complicado. Bueno, entonces uno se acostumbra a los problemas complicados. Son interesantes, sí. Y cuando viene el examen, viene facilito. Y entonces se rompe la cabeza pensando, este debe ser complicado. Pero no, es muy fácil, porque debe ser complicado. Entonces, a veces se raya, a veces pasa eso, ¿no? Entonces hay que, lo correcto es hacer de acuerdo a una teoría que tenemos. Eso ahí vas a diferenciar si este es fácil porque se cumple, porque así es sencillo, porque la teoría menciona esto. ¿Ya ve? Eh, Pero hay que entender que la vida, no sé, como dice, la vida no sería vida si no hubiesen problemas. No se puede saber si uno está contento si alguna vez no ha sufrido, porque si no, no habría contraste, ¿no? No existiría contraste, no sabríamos, estoy alegre, pero si no sé qué es la tristeza, entonces no sabría, pues, no tendría sentido hablar de alegría si no se conoce la tristeza, o viceversa, pues, ¿no? O sea, las contradicciones en la vida tienen que darse para ver un marco de comparación, si no, ¿cómo lo comparamos? Si estás en el medio, no sabes si arriba abajo, si siempre estás en el medio, no te dejo de rosa. Sí, pues a veces son blancas, rojas, negras. Pero uno aprende, uno elige al final con lo que ha aprendido en la vida, con lo que ha aprendido a analizar, que eso es muy bueno, ¿no? Elegir el color con el cual quiere verlo, ¿no? A veces uno ve la vida con el color que quiere verla. ¿Mm? Eso ya depende de ti. ¿Y cómo así va a depender de ti? De acuerdo a la capacidad de análisis que tengas. Eso va a definir tu posición, a qué color quieres ir. Pero si tú no sabes analizar, entonces te van a vender un color, güey.
Ese es el caso. Cuando uno no sabe analizar, te venden el color. Este color es bacán. Ah, sí, está bien, entonces acepto. Porque no hay capacidad de analizarlo. Entonces, cuando hay capacidad de analizar, tú dices, este color es el que hay. Yo creo que está bien y sobre eso me voy, ¿no? Te decía eso. Ya aprendemos. a ver, a ver en qué parte. Vamos allá, estamos acá. Sí, pues el confort. La zona de confort, a veces no estamos ahí. Bueno, yo primer respeto, si alguien está conforme con lo que tiene, bueno, pues, estás tranquilo, estás bien, bueno. Pero si alguien pues está disconforme en esa zona, pues tiene que hacer algo, ¿no? Y no va a estar renegando toda su vida, ese es el problema. Em, de V. Ah, ya, ¿cómo se interpreta V? ¿No? Eso es lo que, ya, V. Sí, lo veo ahí. Tan, 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 tan. Ah, eso, sí, pues ese es el problema cuando somos pequeños, ahí interesante esa, pero a veces uno no sabe, pues, sino que nos impone un color, pero eso es relativo, generalmente ocurre pues con los niños, ¿no? Y a veces uno cree que no se da cuenta. Bueno, yo sí digo, ¿no? Eso pasa, ¿no? Cuando es pequeño te ponen un pantaloncito que no te gusta y te llevan al escenario para que salgas cantando en el colegio, pero ese color no te gusta. Bueno, ni modo, pues es tu papá, tu mamá, y tienes que ir nomás. Así que sonríe nomás porque están los vecinos, están las visitas y lo que te he comprado tienes que ponerte. Así que no hay, no hay. Así que ni agarra un berrinche porque es lo que te he comprado. Y además te queda bonito, y punto. Y no hay más. Pero ya con el tiempo ya tú te compras tu ropa. Ya viviste como quieras, ¿no? Es el caso. Bueno, sí pasa con el pequeño. Por eso que a veces creo que cuando veo fotos de pequeño que tengo, ¿y por qué tengo esa cara? Seguramente no me gustó la ropa y no me acuerdo. Ya bueno, a ver, aquí creo que me dice que la V, ¿no? ¿Es esa parte? Sí, V. ¿A cuál te refieres? Interpretación de este V, si me precisas, ya. El dibujo de la segunda, a ver, este, el dibujo de la segunda. Ya, yo tengo acá el gráfico, ya, a ver, tengo el gráfico. Esta segunda. ¿A eso te refieres? ¿O este V que está aquí? Este gráfico, ¿cómo se grafica? Ah, ya. Ah, ok, ya, listo, ya. Entonces, ¿cómo se grafica? Ok, este grafiquito de acá, ya. A ver, vamos a dibujarlo. Sí, ahí está, yo pienso, la mayor dificultad, el DCL. A ver, vamos a graficarlo así. Vamos a repetir cómo es que así se grafica. A ver, primero voy a hacer varios dibujos. Primero vamos a tener la curva. Vamos a tener la curva. Voy a dibujar varias esferitas. O sea, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Finalmente llega ahí. La primera pregunta que me haría es esta. La esfera que usted ve aquí, la esferita que estamos viendo, que está subiendo, ¿qué es la esfera? La esfera, ¿qué está haciéndole a la superficie? ¿Qué le hace? Aquí le voy a dar la alternativa. ¿Qué le hace? ¿Lo está presionando? ¿Sí o no? O sea, cuando va subiendo la esferita, ¿qué hace la esfera sobre la superficie? ¿Qué hace? ¿Lo está presionando? ¿Sí o no? Lo presiona, ¿no? Lo tiene que presionar. Está subiendo, está presionando. Entonces, esa fuerza de presión, en términos de fuerza, sería dibujada así. Mira, así. En cada parte que ha bajado, ¿sí o no? Lo está presionando. Y así. ¿Estamos de acuerdo? Así sería. La esferita lo está presionando a la superficie conforme va subiendo. Pues está en contacto, ya. Ahora dibujemos a la esferita separando aquí.
Tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Fuerza de acción, fuerza de reacción. Esta fuercita vendría a ser la fuerza de acción de la esfera sobre la superficie. ¿Qué hace la superficie? Reacciona en el sentido contrario a la fuerza de acción. Entonces, la superficie va a actuar sobre la esfera de esta manera. Ahí está. Y esta fuercita es la que se ha dibujado aquí. ¿Mm? Y de esa manera, basándome en lo que viene a ser la tercera ley de Newton, la puedo mencionar. Como regla práctica, ¿se acuerda que hemos hecho? A ver, vamos a recordar esta parte. Vamos a recordar esta parte. En la parte teórica, alguna vez, hace tiempo, se realizó esta teoría. ¿Se acordaron ustedes? Tenemos acá una superficie y un cajón. Había una fuerza. Entonces, tenemos que dibujar la fuerza normal. Perfecto. 90 grados, fuerza normal. Y teníamos un plano inclinado donde estaba una caja, había una fuerza y tenemos que dibujar la fuerza normal sobre la caja. Entonces sería aquí 90 grados. Ya está. Y luego teníamos una pared, recordarán, había una caja, había una fuerza presionando, esta es la pared. Entonces dibujamos la fuerza, aquí está, 90 grados. ¿Te das cuenta? La superficie es lo que hace. Entonces, ¿cómo se hace en una curva? O sea, para ponerlo también, es otra manera también de calcular. Como, como la fuerza de la superficie sobre un objeto se dibuja sobre el objeto formando 90 grados, pero aquí es una curva. Entonces, como que es difícil, ¿no? Eso se traduce así. En ese punto de arriba, tú te imaginas que aquí hay una curva, una tangente, mejor dicho, así. Ya, 90 grados se dibuja. Si, por ejemplo, quiero dibujar la fuerza de la superficie sobre la esfera en ese punto, ¿cómo haría? Por ahí también hay. Entonces trazo una línea tangente aquí, es como si fuera una superficie, y trazo la fuerza normal, así. ¿Te das cuenta? Así sería. Y luego tienes tu peso, pues, ¿no? Tu peso normal, así vertical, ya está. Y eso lo puedes hacer en cualquier lado. Por ejemplo, aquí. Vamos a poner que la esferita esté en esta posición. Bueno, imaginariamente trazamos una tangente. Tenemos aquí una fuerza del piso de la superficie sobre la esfera. Y por supuesto tenemos su peso. Ahí está. O sea, en cualquier punto se puede graficar con esa definición, con una regla práctica, o si quieres analizarlo con la tercera ley de Newton, acción y reacción, lo separa y haces lo que te he mencionado, ¿no? Así es. Muy bien, ya le da la pauta, ¿no? Espero que haya quedado al menos un poco más clarito, ¿no? De que estaba el origen, ¿no? Ya, frente a la siguiente pregunta y otra preguntita, si estuviese en Plutón, ya, a ver, vamos a ver acá ya. Si estuviese en otro planeta X, en el planeta Anunnaki, que es uno de los planetas que he visitado, este fin de semana me voy a otro, sí, efectivamente depende de la gravedad. Si la gravedad estuviese, si todo esto ocurriera en la Luna, que puede ocurrir, entonces G sería la sexta parte. Acá solamente 2 por 10 entre 6, la sexta parte por 0,8 y tengo la rapidez. Si estuviese en otro planeta tendría que saber cuánto vale la gravedad en ese planeta. Y lo reemplazo en la última parte que estoy colocando aquí. Ahí reemplazaría el G, depende del planeta, y me saldría la velocidad en ese planeta donde me pida, ¿no? En sí. Ya viene la cámara. Ya,
Y no depende de la masa. Y no depende de la masa. La masa puede ser de 1 tonelada, 1 gramo, 2 gramos, y no depende porque se ha cancelado. Depende de la gravedad, con esos datos que tenemos. La gravedad en nuestro planeta, que es el 9,81, el más próximo, el G10 es un aproximado. ¿Por qué es así? Buena pregunta. ¿Por qué la gravedad es así? Bueno, en este planeta y en los otros, la gravedad tiene un valor dependiendo de la cantidad de masa que tiene un planeta y de la distancia del centro a la superficie. En este caso, hablamos de la superficie de la Tierra. O sea, depende de 2 factores. ¿Cuánto de masa tiene y a qué distancia del centro se encuentra? Entonces hay una formulita que es de Newton también, que tiene que ver con la constante de gravitación universal. Entonces tienes que saber cuánto vale la masa, lo multiplicas por este G y lo divides entre el radio de ese planeta y obtienes un G. En este caso, con los datos que se tiene de la Tierra y de su masa, entonces sale un 9,81 aproximadamente, ¿no? Porque, como sabes, como la Tierra es una elipse, ¿no? Es una elipse la Tierra, estoy exagerando. Entonces, cuando tiene menos radio, tiene menos gravedad. En el Ecuador tiene mayor radio. Por eso que en el Ecuador es menos vale la gravedad que los polos, está más cerca. La masa es la misma, la masa de la Tierra es la misma para todos, pero el radio es diferente. Entonces ahí nos sale una diferencia de gravedades pequeña, pero al final es diferencia. Y entonces se hace un promedio y nos sale un 9,8 y que nosotros en la parte académica lo redondeamos a 10 para un mejor trabajo. Pero eso viene de ahí. Eso cálculo viene de ahí. Muy bien. Listo, hemos hecho un poquito más y está muy interesante, creo yo. Y las preguntas también. Así es que vamos a seguir. La vida continúa. La vida continúa. Ajá, sí, y está. Ya bueno, ya luego. Vamos, sigamos. Sigamos con el siguiente problema. No hay gráfico. Qué pena, pero no hay gráfico. Dice, un auto de 400 kilogramos pasa con 36 kilómetros por hora, hay cambio de unidad, 36 kilómetros por hora, por la parte más alta de un puente convexo. ¿Ustedes han pasado por el puente Tacna? ¿Alguien ha paseado alguna vez? Sé que muchos no han salido, sé que ha habido problemas, sé que son de su casa, ¿no? Todo eso. ¿Han pasado por el puente Tacna, que está más allá del puente Trujillo de Rayitos? Ya, pero antes sí salías. Cuando no estaba en pandemia sí salías. Porque tengo videos de todos ustedes, por si acaso he pedido acá en el Agustino que me faciliten los videos. Y antes, porque salieron. Claro. Y se habrán dado cuenta a la justa. No, cuando salen en familia es porque ya, bueno, es público, pero lo que son caletas, pues, lo que se salen ahí en la noche, no, ahorita vengo, voy a comprar a la tienda, ¿no? Un ratito nomás y ya, pues, ¿no? En el parque de Agustín ahí ponen wifi, mire, ponen wifi para que vean quiénes salen, pero también ponen cámaras, a ver quién cae. Eso que hay zona wifi porque hay cámaras, ¿no? Por si acaso. Sí, pero yo no sabía, pero ahí está. Ya, en los puentes, por ejemplo, el Tacna, es curvo, es una curva, es una lomita, tiene una lomita, ¿se han dado cuenta? A eso refiere un puente convexo, que tiene un radio de 200 metros. Claro, el puente no es una circunferencia, pero esa porción del puente pertenece a un círculo mayor.
En los puentes no se hace toda una circunferencia, sino una porción. A eso hace referencia. Un convexo de 200 metros de radio de curvatura, ¿cuál es el módulo de la fuerza normal que ejerce el puente sobre el auto? Esto tiene que ver mucho con el problema anterior también, porque te piden la fuerza del puente sobre el auto. Como que esto está al revés, pero al final es el mismo criterio. Vamos a ver la solución. Miren, este es el puente. El radio está así. Recuerda que se construye una porción, no se construye todo. Entonces, según el dato, dice pasa por la parte más alta. La parte más alta está aquí arriba. Está el auto, muy parecido al mío. Y ahí tengo que averiguar cuál es la fuerza normal del puente sobre el auto. Como pueden ustedes ver, el auto presiona a este puente y el puente reacciona. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos el auto. El auto. El puente no tiene sentido analizar. El auto tiene masa, tiene velocidad, entonces ahí sobre él trabajamos. Entonces empezamos con el diagrama de cuerpo libre. La fuerza de gravedad, 400 por la gravedad tomamos 10, son 4000. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza de la Tierra sobre el auto. Ahora, el auto presiona, con las llantas presiona el puente y el puente reacciona en el sentido contrario. Entonces tengo aquí la fuerza normal. ¿Hasta ahí correcto? Repito, la llanta está haciendo presión hacia abajo sobre el puente y el puente reacciona en el sentido contrario. Y como está graficado. Como pueden ver, tengo dos fuerzas que están en sentido contrario. Pero hay que saber cuál es el centro de la circunferencia, ¿no? Esta es una parte, por supuesto, pero hay un centro cuyo radio, según el dato, es de 200 metros. De hecho, que voy a restar, porque son de sentido contrario. Pero ahora tienes que recordar cuál es el orden de la resta y por qué. Porque esto, repito una vez más, que esta es parte de un movimiento circunferencial. ¿Mm? Y ya está. Ya el resto es operaciones matemáticas, ¿no? La rapidez es 36 kilómetros por hora. La fuerza centrípeta. La centrípeta. A ver, vamos a ver si tenemos alguna consulta. Exacto. Exacto. Muy bien, Valencia. ¿Es mayor? Claro que sí. Es mayor. Ujú. Muy bien, Jackson. Ok, sí, así es, así es. Has tomado, creo, has tomado 9,8, me parece. Por eso sale otro valor. Ya, la fuerza centrípeta, de acuerdo al orden. 400 menos la fuerza normal. Recuerda que la fuerza normal es la pregunta. La fuerza centrípeta es esta diferencia. Eso lo vamos a llevar a la fórmula. Fuerza centrípeta igual masa, rapidez al cuadrado entre el radio. La fuerza centrípeta ya ha sido ubicada. Lo que faltaría es, todo está bien, salvo que 36 kilómetros por hora hay que multiplicarlo por 5, dividirlo entre 18 para pasarlo a metro por segundo. Entonces, esa operación saldría no, 10, ¿no? Aquí está. 4000 menos la fuerza normal igual a 400, que es la masa. La rapidez es 10 elevado al cuadrado sobre el radio 200. Dos ceritos se cancela, me queda 2. Aquí me queda 100, 100 por 2, 200. ¿Mm? Hay que pasarlo simplemente de menos a más y el 200 a restarlo. 3800 newton. Yeah.
Listo. Bien, entonces estamos repitiendo la misma secuencia. ¿Dónde está la mayor dificultad? Usted puede ver. Ah, no tiene en el libro. Uy, ay, ay. Bueno, ese es un problema de tipeo, ¿no? Ya, pero ahí está. Están viendo ustedes el fundamento. Ah, ya, ok. Eso salió de aquí. Vamos a ver, vamos a recordar de dónde salió eso. Vamos a ponerle una nota aquí. Nota 36 eso es por 5, entre 18. ¿Qué estamos haciendo? Pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces aquí se cancela, queda 2 y entonces voy a decir que 36 kilómetros por hora equivale a 2 por 5, 10 metros por segundo. Y eso es lo que aparece aquí en el 10. ¿Ya? 10 al cuadrado. Muy bien. Listo, entonces. Bueno, y así. Vamos a ver problemas un poquito más, o sea, se va a diferenciar, pero el criterio es el mismo. No se olviden que el criterio es el mismo. Estamos manteniendo el concepto de cómo se grafica o cómo se obtiene una fuerza centrípeta de un gráfico. Y estamos repasando también cómo se realiza el diagrama de cuerpo libre en algunos casos. No hay dibujo también aquí, no hay gráfico, hay que leer. Y de hecho que vamos a ponerle un gráfico, ¿no? Salvo que sea una fórmula directa, pero vamos a ver. Se muestra una esfera de 6, dice, una esfera de que experimenta en la parte más baja del rizo una reacción de módulo 90. Ahí está. A ver, se muestra una esfera de 6 kilogramos que experimenta en la parte más baja del rizo, o sea, ahí en la parte más baja del rizo, es un rizo, una reacción de módulo 90. Determine el radio del rizo, tiene un radio, si en la posición mostrada, ahí está en este gráfico, a ver, si en la posición mostrada la esfera gira con una rapidez angular, ojo ahí, angular de 5 radianes por segundo. Radianes, no es metros por segundo. Entonces lo único que va a cambiar es el uso de la fórmula, nada más. Ya no es 5 metros por segundo, no, es 5 radianes por segundo. Entonces hay una fórmula diferente a la que estamos viendo y ahí lo reemplazamos. Después el resto es lo mismo. Ya. Ese es el rizo. Esta es la parte más baja, un DCL. Para empezar, un DCL. Fuerza de gravedad, vertical hacia abajo, ¿no es cierto? 1. Ahora, texto, ojo, texto, dice la fuerza, vamos a ver acá, esa partecita de reacción, a ver, en la parte más baja del rizo, una reacción de módulo 90. O sea, aquí. Ya, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace la esfera sobre ese rizo, en ese punto más bajo? ¿Qué está haciendo la esfera? Presiona hacia abajo. La esfera presiona hacia abajo sobre ese rizo. ¿Qué hace el rizo? Reacciona en el sentido contrario. Reacciona en el sentido contrario a la presión que le hace la esfera en ese punto. Entonces tenemos la fuercita del rizo sobre la esfera en esa dirección, 90. Listo. Ya está la parte más complicada, ya está hecho. Como sigo repitiendo, siempre el DCL ha sido un punto estratégico para darle solución al problema. Ajá, muy bien.
Ahí está. Y bueno, usemos la formulita, ya está, tenemos todos los datos ya. Tengo la rapidez angular que vale 5, me piden el radio. Aplicamos la segunda ley de Newton, pero en este sentido. Masa, rapidez angular al cuadrado, esa es la fórmula, multiplicado por el radio. Cuando hablamos de rapidez angular, usamos esta fórmula. No es división entre el radio, sino multiplicación. Entonces aquí lo voy a reemplazar, 90 menos 60, que ya ustedes saben el orden y el motivo. Tenemos la masa de 6, 5 al cuadrado y el radio. Ahí está, 6, 5 al cuadrado, 25, sacamos sexta, ahí está. Hemos sacado 30, ¿no? 30 que de 1, 35 que de 5, pasa a dividir 5, un quinto sería 0,2, como ya ahí he visto una respuestita de Rudy. El mismo caso. Como le vuelvo a decir, las cosas cambiarían, ¿no? Ya no cada rapidez angular, te piden el radio, o te piden una fuerza X, pero todo está dentro de la estructura que hemos estado llevando ya desde anteriores problemas. Sigue la misma secuencia. Sigue la misma secuencia. Vamos con el siguiente problema. A ver. Esa rapidez angular se suele denotar, así con W, a la rapidez angular, que como concepto tiene que ser el ángulo barrido entre unidades de tiempo. Esta es rapidez angular. Ahí se mide radianes por segundo. Ya. Vamos a ver este otro caso. 0,2. Ya acá viene un problema. Bueno, estamos subiendo de nivel. Parece siglo 1 y digo yo con este problema, pero es bueno que se sepa el problema de examen de admisión así. Aceleración instantánea. Ya. Aquí vamos a ampliar un poquito más en la parte teórica. Vamos a ampliar eso un poquito más. Entonces, ahí la última concentración. A ver, vamos a ver. Ya le expliqué algo al inicio, pero acá voy a reforzar. Miren. Aceleración instantánea. Miren, aquí tengo una esferita en ese punto. Esta es una fuerza centrípeta, la que apunta hacia el centro, la que produce el cambio de dirección de un cuerpo. Esto se llama fuerza tangencial, la que hace que la velocidad pueda cambiar de valor. Si existe, hace que cambie de valor. Ya, ahora, ustedes saben que toda fuerza produce una aceleración. A ver, vamos a ver rapidito, me pide. A ver, ya, ahí está. Ok, listo. Entonces, ya decía que está la aceleración, no, la fuerza centrípeta y la aceleración tangencial. Cada uno cumple una función, nos quiere decir algo. De estas dos fuercitas sale una fuerza resultante. De esas dos, de la centrípeta y la tangencial. Entonces, aquí tenemos lo que es una fuerza resultante. ¿Bien? Ya. Ustedes saben que toda fuerza produce una aceleración. Eso lo hemos visto por dinámica. Toda fuerza que tiene un valor que es diferente de cero produce una aceleración. Entonces, la fuerza centrípeta tiene una aceleración centrípeta. La aceleración tangencial tiene una aceleración tangencial. Aceleración, lo que se conoce como instantánea. Es la aceleración total, se conoce. Entonces, esto que está aquí, lo vamos a ponerlo en aceleración. Bien. Aceleración centrípeta, aceleración tangencial, y de aquí surge la aceleración instantánea. Toda fuerza produce una aceleración.
Ahí ustedes lo pueden ver. Y como siempre, la fuerza siempre va acompañado a la aceleración, siempre. No, no puedes ponerlo la fuerza en un lado y la aceleración en el otro lado. Entonces, bajo este concepto, aquí yo puedo relacionar la aceleración centrípeta, la tangencial, con la aceleración instantánea. Entonces aquí tengo la formulita Pitágoras. Pitágoras. ¿Está bien? La aceleración instantánea es igual a la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Esto lo necesito para resolver el siguiente problema. La esfera de 0,5 kilogramos atada a una cuerda gira en un plano vertical. Ya sabemos que está en la pared como la aguja del reloj. En el instante que la esfera pasa por A, ahí está, en A, donde se muestra, dice el módulo de la aceleración total. Ah, por eso le tenía que decir lo anterior. Aceleración total o instantánea dice que vale 10. No es la centrípeta, no es la tangencial, sino es la total, señala el texto. Para dicho instante, calcule la tensión para ese momento que se observa. ¿Ah? Entonces vamos a analizarlo. Aquí está, 53. Aquí necesito su concentración, por favor. Vamos a reducir este problema, pero se necesita concentración. Lo que sabemos es el DCL, ¿no es cierto? Entonces tenemos la fuerza de gravedad. Vale 5. 0,5 es la masa por la gravedad 10, me sale 5. ¿Está bien? Listo. Tenemos una cuerdita, se puede ver ahí, la tensión. Me piden cuánto vale esta tensión. Hasta ahí tenemos. ¿Ah? Bueno, esto se tiene que trabajar en la dirección del centro para hallar la fuerza centrípeta y en este caso me doy cuenta que hay una fuerza tangencial porque esta fuerza de 5 está inclinada, no va al centro, no apunta al centro como en los casos anteriores, no, está inclinada. Entonces, ¿qué se hace? Se descompone. 53, mira, ahí está el triangulito, 3, 4, 5, 5, 53, se le pone 4, ahí está, y el otro 3. Entonces, la fuerza centrípeta lo puedes reconocer. Está aquí. Esta es la fuerza centrípeta. Las que van al centro. En este caso, sería la fuerza de tensión menos 3. Esa es la fuerza centrípeta. Pero también tengo una aceleración, tengo una fuerza tangencial. Mira, tengo una fuerza tangencial. Y el dato que tengo es la aceleración total. No tengo velocidad. Me date cuenta que no hay velocidad. ¿Ah? No hay velocidad. Entonces no puedo usar la fórmula porque no tengo velocidad. Por eso es que tengo que analizar de otra manera. No encuentro la velocidad. Entonces, lo que voy a hacer es, ya que tengo la aceleración total, puedo calcular la aceleración tangencial porque tengo fuerza y tengo masa. ¿Ah? Acuérdate de la segunda ley de Newton. A ver, la aceleración tangencial, mira. Esta es la tangencial, producido por 4. Y la fórmula es la que conoce dinámica. Fuerza igual masa por aceleración. Lo reemplazo. Vamos a ver, 4, que es la fuerza, la masa vale 5, esta es la aceleración tangencial. Ahí está, 8 metros por segundo. Es facilito. Pero la aceleración total vale 10. ¿Ah? A ver si por acá, vamos a ver, la aceleración centrípeta es esta, mira, es esta, ¿ya? Y aquí está la formulita que le mencioné. Esa es la formulita. Esto es lo que yo necesito. Para poder calcular la tensión necesito saber cuánto vale la aceleración centrípeta. Pero no sé, pero sí tengo esta fórmula. Y el dato que tengo, entonces, 10 al cuadrado, aquí está la aceleración centrípeta y aquí está lo que hemos calculado anterior, que es 8. Este es un triángulo de 10, 8, 6. Triángulo notable. Entonces la aceleración centrípeta nos sale 6. ¿Ah? Nos sale 6. Ya tengo la aceleración centrípeta. Ahora voy a usar esta formulita que es poco usada, pero que es sencilla. Es poco usada. Generalmente en los problemas solemos decir fuerza centrípeta igual masa, rapidez al cuadrado entre radio, o rapidez angular por radio. No, pero en este caso se reduce. Mira, segunda ley de Newton. Pero así en esta manera. Fuerza centrípeta igual masa por aceleración centrípeta. ¿Ah? La fuerza centrípeta está a la vista, T menos 3. La masa 0,5. La aceleración centrípeta vale 6. Es de reemplazo.
¿Mm? Ahí está. 0,5 por 6 sería 3, menos 3 que paso a sumar. Ese es un problema con un mayor nivel de teórico y que incluso está hasta un nivel uni por las características y por la teoría que hay que tener, ¿no? Entonces, aparte. Muy bien. Ya está, casi nos gana el tiempo. Ah, ya, sigamos. ¿Ah? Este lo va a tener, por supuesto, para que pueda volver a repetirlo. Puede hacerlo. A ver, vamos con esta 8. Tampoco no tenemos no tenemos gráfico. Hay que interpretarlo. Una pista con peralte. ¿Qué es un peralte? Un peralte es un ángulo, una curva, una pendiente. Y se nombra esto cuando hay curvas en circunferencia. Tiene un peralte, que tiene una cierta inclinación con la horizontal para así contrarrestar la fuerza centrífuga que impide que el vehículo vaya hacia el exterior. Hay curvas que ustedes se habrán dado cuenta cuando, si a los que han viajado, por ejemplo, cuando hay curvas, son un poquito inclinadas. Entonces, ahí la velocidad para dar esa curva es un poco mayor. Puedes tener más velocidad. Pero cuando no hay esa curva, ya la velocidad que vas a emplear para dar esa curva es menor. Es menor. ¿Mm? Considere que el ángulo de peralte es 37 con una pista con un radio de 120 metros. Hallar la velocidad máxima que logra obtener el vehículo en estas pistas. Bueno, aquí voy a dibujar el gráfico de... Este es el peralte de que habla. Mira, estoy exagerando un poquito. Esta es una curva en sí, pero bueno, lo hemos colocado así. Esto se refiere. Y aquí vamos a colocar nuestro auto. Y aquí vamos a poner el MG, pero le voy a poner 4K por una cuestión de estrategia. Aquí tengo la fuerza normal. Ya, estas dos fuercitas son las únicas que hay. No hay más. Su peso y la fuerza con la cual el piso reacciona sobre el objeto, en este caso un auto, ¿no? 90 grados. El eje, el radio, ahí está. Este es el eje, este es el radio. Tomar un radio. Y ahora tengo que averiguar pues la fuerza que va hacia el centro. Este es el centro. Este es el centro. Este es el radio y este es el centro. Vamos así. Entonces, mira, en el eje vertical son iguales. 4K, aquí 4K. Y como este ángulo es 37, esta fuercita sería 3K. Aquí, te repito, son iguales las fuerzas. Aquí. Entonces voy a colocar 4K y 3K. La fuerza centrípeta es esta. Porque esta apunta hacia el centro. Este es el centro. Ya está. Ya tengo la fuerza centrípeta. Bueno, no tengo la masa, pero sí tengo una relación. Aplicando la segunda ley de Newton. La formulita, fuerza centrípeta igual masa, rapidez al cuadrado entre el radio. Tengo todos los datos. Reemplacemos. Masa, vamos a colocar aquí 4K entre 10. La masa, porque necesito la masa. Aquí está la masa, necesito. Entonces lo voy a poner en función de K. Y lo reemplazo. Sería 3K igual a la masa, que es 4K sobre 10, la rapidez al cuadrado, entre 120. ¿Mm? Entonces, K se cancela, 10 por 120, eso podemos operarlo, aquí tenemos, ahí está, entre 4. Se cancela 4, 4, me queda 30. 30, y aquí tengo 3 por 10, que también es 30. ¿Mm? Ahí está. Y la rapidez me sale 30 metros por segundo. Bueno, parece, yo estoy seguro que interpretarlo así, profe, es un poquito complicado, sí, hay que ensayarlo, pero mira cómo se hace la operación. Cortísima, sencillo, el problema está en cómo interpretas el texto. Ahí está el caso. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Espero que hayamos aprendido, ¿no? Listo, cuídense, nos vemos. Sobre todo la parte del análisis físico, esa es la parte que a mí más me interesa, ¿no? Que se sepa entender qué hay en el fenómeno físico. Nos vemos.